Saludos a todos. En este video lo que vamos a ver es cómo realizar el análisis morfosintáctico y el análisis léxico de nuestra investigación para Historia de la Lengua Española. Recordemos que cada uno tiene asignadas 15 páginas de un texto antiguo. Y en estas 15 páginas ya se ha hecho un análisis fonético palabra por palabra. Lo que nos queda ahora es analizar las oraciones, analizar las contracciones y todas estas características morfológicas y por supuesto analizar el léxico que no proviene. Entonces vamos a ir analizando cada una de las partes para que ustedes tengan claro cómo hacer la investigación. En primer lugar, para el análisis oracional, lo que tenemos será que elegir una oración simple de cada página asignada. Es decir, que si son 15 páginas, ustedes deberán encontrar 15 oraciones. Esto es de su elección, ¿verdad? Pueden ser oraciones simples bastante breves, así como más complejas, pero tienen que ser oraciones simples, porque únicamente lo que queremos es identificar el orden oracional que se tiene en ellas. Una vez que hayamos identificado las 15 oraciones, vamos a analizar sintácticamente cada una de ellas, identificando únicamente cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuáles son los objetos. Una vez que lo tengamos identificado, ustedes serán capaces de clasificar esas 15 oraciones dependiendo de su orden, sea sujeto, verbo, objeto, sujeto, objeto, verbo, verbo, objeto, sujeto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los órdenes que más vamos a encontrar van a ser el de sujeto, verbo, objeto o posiblemente un verbo, objeto con un sujeto omitido. O también el de sujeto, objeto, verbo o un objeto verbo con el sujeto omitido. Recordemos que esa es una de las características del español, que puede omitir el sujeto. Una vez que tengamos clasificadas todas las 15 oraciones en los distintos tipos de órdenes, vamos a ver que va a haber una predominancia de alguno de estos órdenes. Entonces, vamos a contar cuántas oraciones por cada orden aparecen. Y el orden que se repita más, pues obviamente nos va a decir que es el orden predominante y más característico de ese texto, ¿verdad? Es un ejercicio, digamos, estadístico bastante sencillo el que estamos haciendo. Entonces, al tenerlo hecho, lo que vamos a buscar es identificar si ese texto, que cada uno de ustedes tiene un texto distinto, y que podemos identificar en qué año fue escrito, está más cerca del español, o, ¿verdad? Del castellano que estaba formándose, o más cerca del latín que se estaba deformando. Es decir, si está más cerca del siglo de antes del siglo XII o de después del siglo XII. Recordemos que en el siglo XII tenemos como un punto de partida porque tenemos los primeros textos escritos en español. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. Una vez que tengamos todo esto hecho, lo único que queda es redactar, ¿verdad? Y entonces redactaríamos en base a cuál es el orden oracional predominante y cuáles son los siguientes 2 o 3 órdenes oracionales que aparecieron, ¿verdad? Todo esto, por supuesto, haciendo el análisis, ¿verdad? Tiene que ser esto escrito en párrafos. El mínimo de páginas es 5 páginas de análisis en las cuales ustedes pueden utilizar las oraciones que seleccionaron como ejemplos, escribirlas con su respectiva cita, por supuesto, de número de página, utilizando APA, y posteriormente haciendo una explicación de cada una de ellas, ¿verdad? Explicando dónde aparece el sujeto o si el sujeto está omitido, dónde aparece el objeto, dónde aparece el verbo, etc. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos para el análisis oracional, que es la mitad del análisis morfosintáctico. La otra mitad del análisis morfosintáctico corresponde a la parte morfológica, es decir, a la estructura de las palabras. Y en este caso, pues vamos a ver que todo el análisis que hicimos en el análisis fonético puede servirnos un poco de referencia para tratar de identificar algunos fenómenos morfológicos. Los principales fenómenos que esperaríamos encontrar en este caso serían contracciones, las cuales vamos a identificar fácilmente por la aparición de un apóstrofe,
¿verdad? Que en este caso sabemos que en el español actual no utilizamos este signo, ¿verdad? Que es utilizado en inglés y en otras lenguas, pero no en español. Y vamos a ver cómo esto se utilizaba en ese momento. También vamos a tener algunas otras contracciones como desta, della, ¿verdad? Cuesta, que ya no se utilizan en español como tal, que se separaron las palabras. Entonces, todas estas contracciones que ustedes hayan encontrado las pueden explicar en este apartado. También se pueden analizar prefijos y sufijos que hayan encontrado. Algunos sabemos que son de origen latino, algunos sabemos que no son de origen latino, y entre más información tengan, pues mejor será. También se pueden identificar algunas conjugaciones distintas a las actuales que les hayan aparecido en el texto, ¿verdad? Cualquier otro fenómeno morfológico que les aparezca va a ser de importancia y lo pueden agregar. De cada uno de estos elementos deberían agregar por lo menos 3 fenómenos, ¿verdad? Para describirlos, y con eso tendríamos finalizado nuestro análisis morfológico. Sí considero que en este apartado el análisis fonético que ya se hizo les puede servir mucho de referencia para analizar esta parte, ¿verdad? Entonces, entre el análisis sintáctico y el morfológico debe haber un mínimo de 5 páginas escritas. Ahora hablaremos del análisis léxico. Este apartado sustituye el trabajo de ejercicios prácticos de la segunda unidad y siempre nos va a servir en este caso de referencia el, el análisis fonético que hicimos antes, porque vamos a encontrar en él que algunas palabras no fuimos capaces de evolucionarlas, ya que simplemente no vienen del latín. Entonces no hay una relación entre la palabra origen y la palabra evolucionada. Entonces esa va a ser nuestra primera pista para poder hacer el análisis léxico. Todas esas palabras que no pudimos evolucionar y que no están en español moderno, tenemos que saber que están perfectas para el análisis léxico. Y lo que haremos en este caso es, en primer lugar, identificar pues estas palabras que no tienen evolución directa del latín y posteriormente buscar su etimología en Internet, ¿verdad? La recomendación más sencilla que les puedo hacer es que en Google, en el navegador normal, ustedes introduzcan etimología de y la palabra que están buscando. Tan sencillo como eso. Y por supuesto que las referencias bibliográficas de este caso traten de que sean diccionarios. En algunos casos van a encontrar algunos textos, artículos científicos también que les pueden servir y eso es válido, por supuesto. Posteriormente a tener ese dato, pues lo que vamos a hacer es clasificar las palabras, las palabras por su lengua de origen. Vamos a encontrar como lenguas de origen desde el griego, algunas lenguas romances como el francés, el italiano, que es decir, como van surgiendo en diferentes momentos estas lenguas romances y van teniendo contacto unas con otras, van a ir dejando algunos rastros en el léxico. También vamos a tener algunos rastros de las lenguas prerromanas que ya conocemos y alguna otra lengua que haya estado en contacto, sobre todo el árabe. Recordemos que el árabe dejó un léxico de 4.000 palabras, entre las cuales, pues, evidentemente, digamos que con solo verlas podemos identificar las que comienzan con al, como almohada o alfeizar o alcoba, ¿verdad? Entre algunas otras. Una vez que tenemos pues todas estas palabras clasificadas por la lengua origen, nuevamente vamos a ver una predominancia de algunas lenguas sobre otras, ¿verdad? Entonces nuevamente nuestro análisis lo vamos a redactar en torno a cuál es la lengua que más aportó léxico a esas 15 páginas que ustedes están analizando, sea una lengua romance, sea una lengua prerromana o sea una lengua indoeuropea, pero no prerromana, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues eso es lo que vamos a tener y de nuevo vamos a tener que hacer un análisis léxico, el cual va a tener nuevamente 5 páginas mínimo de redacción, entre las cuales podemos poner nuestro cuadro de análisis en el cual escribamos toda la lista de palabras, su etimología y en qué página aparecen.
Para finalizar este video, vamos a revisar la rúbrica de evaluación de cada uno de estos análisis. El análisis morfosintáctico se revisará en la fecha estipulada y el análisis léxico se revisará al final del periodo, el 19 de agosto. Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer un cuadro de análisis como lo hicimos en el análisis fonético. Tenemos que hacer un cuadro de análisis para el análisis sintáctico y un cuadro de análisis para el análisis léxico. En ese cuadro de análisis mínimamente se deben presentar los fenómenos del nivel solicitado, sea este sintáctico o léxico, en un cuadro en el que aparezca el nombre del fenómeno, el número de página en el que aparece y el número de repeticiones. Y en algunos casos, pues si ustedes quieren, pueden poner una observación o un ejemplo. En él también se evalúa el correcto uso de la terminología, es decir, que aquí no podemos estar poniendo, qué sé yo, digamos, si estamos trabajando en el orden sintáctico, no podemos poner sujeto, verbo y complementos, ¿verdad? Porque estamos hablando de sujeto, verbo y objetos. Ese tipo de terminología. Para el léxico, pues como básicamente lo que vamos a poner es el término y la etimología, pues no creeré que haya mayor problema. Entonces, si falta alguno de estos elementos, pues se va bajando puntos. Si faltan dos, se baja más puntos. Y si no se siguen instrucciones o no aparece ese cuadro de análisis, pues se pierden los puntos. Luego viene el resumen, que ese resumen es el que les digo que tiene 5 páginas, ¿verdad? Pero en realidad las 5 páginas incluyen el cuadro de análisis, ¿verdad? Entonces el mínimo serían 4 páginas. En este resumen se describe con claridad las principales características lingüísticas encontradas. Es claro y conciso y en él se ejemplifica, ¿verdad? Entonces, si falta alguno de estos elementos, se van bajando los puntitos. Luego, para el análisis de los fenómenos, se toma en cuenta el mayor número de fenómenos, se describe con la terminología correcta y se hace una observación de los fenómenos encontrados. Es decir, que dentro de este resumen que vamos a tener, también no solo se va a revisar que se haya hecho el resumen, que esté claro, que esté conciso, sino que se va a revisar qué se está entendiendo en este análisis, ¿verdad? Es importante de que cuando estemos redactando esto sepamos realmente y demostremos que estamos comprendiendo lo que estamos escribiendo ahí. Entonces, esa sería, digamos, la parte analítica que vamos a utilizar y que vamos a analizar en este caso. Finalmente, pues, en cuanto a la forma, vamos a revisar la redacción, ortografía y acentuación. Y digamos que solo tenemos que revisar el número de errores que aparezcan. Si aparecen de 0 a 2 errores por cada 500 palabras, es un excelente. Si es de 2 a 4 por cada 500 palabras, es bien, y así sucesivamente. Y la entrega, pues que se haya entregado a tiempo, en forma y siguiendo el estilo APA, ¿verdad? Recordemos que eso tiene que ser con un Arial 11, con un interlineado de 1.5 y no justificado. Y bueno, si tienen dudas de cómo hacer alguno de estos elementos, pues simplemente me preguntan. Si falta alguno de esos elementos, ustedes me dicen. Igual la bibliografía se debería escribir por medio de formato APA para el trabajo final.